Caracol Sostenible. Gabriel de las Casas, Gustavo Yepes. Hola, bienvenidos. Esto es Caracol Sostenible. Aquí estamos en nuestra cita de los sábados en Caracol Radio. Hablamos de sostenibilidad en la Semana Mayor, en la Semana Santa. Profe, muy buenos días. Don Gustavo Yepes, ¿cómo estamos? Gabriel, buenos días a todos los oyentes. Bueno, pues este tema lo tratamos también el año anterior. La religión y la sostenibilidad, la fe, ¿tiene relación con algo de sostenibilidad, profe? Pues Gabriel, por supuesto que sí, de alguna manera depende también de las interpretaciones, pero hay una frase que me gustó mucho, que pertenece a la encíclica del actual Papa, Laudato Si, que se refiere a la frase de un jefe Sioux, de uno de estos indígenas de Norteamérica, que dice así: la tierra no pertenece al hombre, el hombre pertenece a la tierra. Y de alguna manera eso nos invita a reflexionar acerca del papel que como seres humanos cumplimos en este planeta. Si nuestra acción está llevándolo a la destrucción, o lo que hacemos todos los días contribuye a mantenerla, a cuidarla, como de alguna manera muchas de las religiones nos invitan a hacerlo. Oiga, tenía yo un anterior jefe que me decía: rezar no es una estrategia. Sí, puede que lo ayude a usted, pero esa no es una estrategia. Actuar es la estrategia. Entonces es como no quedarnos en palabras, y el Dios proveerá, sí, proveerá siempre y cuando nosotros hagamos el cambio. Pues Gabriel, y sobre todo en un momento como esta Semana Santa, donde estamos mostrando todo lo contrario. Por ejemplo, durante esta semana se incrementa en el consumo de pescado en más del 35%, y pone especies que ya están en riesgo, como el bocachico, el bagre y el nicuro. Además, como también sabemos, se comienza a utilizar mucho en este tipo de ceremonias, como el Domingo de Ramos, pues la palma de cera, que aunque está protegida, pues también está en un proceso difícil por este uso. Y obviamente generamos unas cantidades importantes de residuos, de velas y demás, que de alguna manera pues generan mayor contaminación. Entonces yo creo que es un momento no solamente de reflexionar acerca de nuestras acciones con los demás, con nuestros congéneres, sino también con nuestro planeta. Claro, a donde estamos llegando, profe, porque es que la Semana Mayor es una de las mayores semanas en turismo. Incremento de vuelos, incremento de autos, incremento de consumo, como bien lo dice usted. Entonces, fíjese las contradicciones en las que podemos caer también cuando estamos hablando meramente de sostenibilidad en lo que pasa en una semana que es de reflexión. Pues sí, miremos a ver, Gabriel, pues qué nos dicen nuestros invitados, cómo podemos resolver este acertijo. Bien, pues este y otros temas para hoy, nuestro programa de Semana Santa en Caracol Sostenible. Caracol Sostenible en Caracol Radio. Bien, seguimos aquí en Caracol Sostenible. Hoy, religión y sostenibilidad. Creo que independientemente de la religión, las creencias, como lo queramos llamar, pues en una semana mayor que tiene la Iglesia Católica, qué bueno terminar esta semana, llegar a este Sábado Santo hablando de sostenibilidad. Está con nosotros, y había estado también con nosotros el año anterior, por esta misma época, el padre Carlos Justino Novoa Matallana, de la Compañía de Jesús, doctor en teología, maestro en teología, licenciado en filosofía y teólogo de la Pontificia Universidad Javeriana. Padre Novoa, ¿cómo le va? Bienvenido a Caracol Radio, ¿cómo está usted? Muy bien, Gabriel, muchísimas gracias también a Gustavo, que te acompaña. Un honor muy grande estar con ustedes para hablar sobre todo este reto que está determinando la vida o la muerte del futuro de la humanidad, como es la sostenibilidad y las dinámicas de la sostenibilidad. Aquí nuestro profesor Gustavo Yepes siempre ha compartido desde el principio del programa una frase que me gusta mucho. El mundo, la tierra puede seguir sin nosotros, pero nosotros no podemos vivir sin la tierra. Y sobre eso pues basamos parte de esta sostenibilidad, que no se queda solamente en la ecología, como estas teorías que tenemos, más que teorías, como estos movimientos que tenemos desde los años 60, 50, en fin, sino que va mucho más allá. ¿Cómo lo mira usted como persona o ya desde la religión? ¿Cómo lo mira un sacerdote? Pues mira, digamos que respondo como persona y respondo como sacerdote y respondo como católico.
Como tú muy bien lo señalas, pues al interior de la Iglesia católica y dentro de algunos sectores de la sociedad, siempre ha habido una preocupación por la naturaleza, por la protección de las diferentes formas de vida que hay en la Tierra. Pero como bien sabemos, el problema de la conservación de la naturaleza se ha venido afectando cada vez más con el crecimiento de la tecnología. Y entonces, digamos que desde hace unos 30 años surge una mayor sensibilidad, gracias a Dios, porque todo este crecimiento tecnológico en alguna de sus partes, no estamos hablando de toda la técnica, ni mucho menos, pues empieza a afectar gravemente a la naturaleza con todo el tema del calentamiento global, con todo el tema de la eliminación de los recursos no renovables, y entonces viene surgiendo lo que hoy la comunidad científica se llama la sostenibilidad. ¿En qué consiste la sostenibilidad desde el punto de vista de la comunidad científica? En síntesis, vivimos un mundo que no se sostiene, que se está cayendo a pedazos. Estamos acabando con los recursos naturales, estamos acabando con la atmósfera, estamos acabando con el aire puro, y eso genera una serie de traumas en la naturaleza que nos está matando a todos. Estamos acabando con la vida humana misma, es decir, este mundo, esta humanidad, junto con todo su entorno natural, ¿verdad?, se está cayendo a pedazos. Y si nosotros no introducimos profundos cambios de diverso orden, simplemente nos vamos a suicidar definitivamente. Entonces, desde el punto de vista, insisto yo, de la comunidad científica, el reto es hacer una humanidad y hacer un entorno natural que se sostenga, que deje de caerse. Eso se llama hacer el mundo sostenible. Y la dinámica de hacer el mundo sostenible se llama la sostenibilidad. Lo que implica, lo que exige que todas las ciencias, que todas las culturas, que todas las religiones interactuemos coordinadamente, o como decimos en la práctica científica, interdisciplinarmente, para construir una convivencia humana entre sí y con la naturaleza que no se caiga, sino que se sostenga y crezca de manera sostenible y no suicida. Entonces, toda esta acción interdisciplinar constituye una nueva ciencia interdisciplinar que se llama la sostenibilidad. Muy bien, y dentro de esta ecuación, si la podemos llamar así, ¿en dónde entra Dios? ¿En dónde entra la religión? ¿En dónde entra la Iglesia Católica? ¿Cómo lo ve usted que podemos hablar de este tema? No, pues la Iglesia Católica, pues toda la humanidad entra de lleno, pero como deseas, y como decías tú, y hallándolos en la Semana Santa, pues es absolutamente pertinente la pregunta de cómo entra la Iglesia. Mira, la Iglesia entra de muchas maneras. Queridos oyentes, recordamos, Iglesia, eclesía en griego, eclesia, todos los congregados por el Espíritu Santo en el seguimiento del Señor. Entonces, iglesia somos todos, no solamente los padrecitos ni las monjitas. Todos los creyentes somos iglesia. 1.300 millones de personas tiene la Iglesia Católica en la humanidad. La Iglesia entra de lleno en la sostenibilidad porque seguir a Jesús, que es lo que constituye esa comunidad de creyentes, es un camino para conservar la vida, para promover la vida. Entonces, digamos que en el corazón mismo de la Iglesia Católica se ubica la dinámica de la sostenibilidad como lo hemos explicado. Por eso,
tantos elementos que podemos traer para demostrar esta entrada de lleno. Por eso el Papa Francisco ha publicado esa maravillosa encíclica que se llama Sobre el cuidado de la casa común o Laudato Si, donde él desarrolla con la asesoría de científicos de muchas disciplinas, desarrolla la sostenibilidad para la humanidad toda, creyente en Jesús y no creyente, a quienes ni más faltaba respetamos y amamos, porque desde la fe todos somos hijos de Dios y todos estamos llamados a cuidar toda forma de vida. La vida es un regalo de Dios que Él nos da para que nosotros la promovamos y la defendamos y no la destruyamos. Entonces la dinámica del cuidado de toda forma de vida está en la esencia misma del camino del seguimiento de Jesús y en el camino de la vida de Dios desde el Evangelio. Padre, también a pesar de esto también sabemos que hay algunos sectores pues, de comunidades religiosas que se han negado o minimizan ese cambio climático. Creen que no es producido por el hombre, que la obra de Dios no se puede cambiar por la acción humana. ¿Usted cómo cree que podemos reconciliar, digamos, esas posturas para que no sea la religión un obstáculo para que podamos hacer acciones más efectivas? Sí, Gustavo, lamentablemente hay un sector, digámoslo así, de los católicos, de los cristianos no católicos y de la humanidad en general, que no creen la sostenibilidad. Por ejemplo, que no creen en el cambio climático, que no aceptan ese hecho del cambio climático, del calentamiento global, porque desafortunadamente dentro de sus agendas está defender intereses muy mezquinos, como por ejemplo el de las multinacionales, de las energías que parten de minerales fósiles y que generan la contaminación ambiental. Con todo respeto a estos sectores, hay un gran egoísmo de parte de ellos, y respecto concretamente a los sectores que se ubican en el catolicismo y en el cristianismo, pues para cambiar tenemos que tomar conciencia que Dios mismo es vida, que Jesús mismo es vida, y que quien sigue a Jesús, quien se reivindica cristiano, su vocación fundamental es el cuidado, la protección y el cultivo de todo tipo de vida. Acabar con la vida para una persona creyente es rechazar uno de los aspectos fundamentales de la vivencia de Dios en Jesús por su Espíritu, que es precisamente la protección de la vida creada por Dios y que Él nos da para que nosotros la cultivemos, la protejamos y podamos vivir en plenitud, porque nosotros necesitamos del entorno de la naturaleza y un entorno de naturaleza sostenible para poder vivir. De lo contrario, nosotros nos suicidamos. Pero digamos varios casos concretos, todo el tema del calentamiento global, ¿no? En síntesis, estamos recalentando la atmósfera porque la contaminación de los motores, de los automóviles y de muchas fábricas, entonces recalientan la atmósfera, acaban con varios gases fundamentales de la atmósfera y al hacerlo, entonces recalientan toda la Tierra y ese recalentamiento genera un trastorno en las dinámicas naturales, genera profundas sequías, genera huracanes, genera lluvias exageradas, genera, por ejemplo, algo muy grave que es el
la descongelación de los polos, ¿verdad? Entonces se disuelve el hielo polar y aumenta el nivel del mar, y si no acabamos con esas dinámicas de contaminación, en 15 o 20 años máximo, muchísimas ciudades que son puertos, pues simplemente van a terminar anegadas y la gente va a tener que dejar de vivir ahí. Estamos hablando de Nueva York, de Miami, de Cartagena de Indias, Sí. de Río de Janeiro, de Buenos Aires. Todas esas ciudades y muchísimas más en el mundo, de Los Ángeles, de San Francisco, de Vancouver, todas esas metrópolis simplemente van a terminar anegadas por el calentamiento global, ¿ya? Sí. Padre, La eliminación de esos gases, entonces, impide que haya una filtración de los rayos solares, y esos rayos solares generan cáncer en la piel. La contaminación del aire genera todo tipo de enfermedades respiratorias. Según la Organización Mundial de la Salud, el año pasado murieron 9 millones de personas en el mundo por cánceres y graves enfermedades respiratorias y en la piel. Entonces, por todo eso, las personas que se oponen al cambio climático, y mucho más si son cristianas, tienen que cambiar de actitud, mi querido Gustavo. voy a salirme del cambio climático y me voy a meter en otros objetivos de desarrollo sostenible. El ODS número 8 busca garantizar el trabajo decente y el crecimiento económico para todas las personas. Aquí, revisando una investigación que hace nuestro querido Juan Manuel Durán, nuestro productor periodístico, nos vamos a finales del siglo XIX, de 1891, Rerum Novarum, Papa León XIII, que aborda condiciones de trabajadores para la revolución industrial que estaba sufriendo o que estaba teniendo el mundo dentro del desarrollo, buscando justicia social y dignidad del trabajo. Sí, cómo no, Gabriel. Entonces, deseas que hablemos del crecimiento económico sostenible. Pues eso es fundamental. Sí. Eso es fundamental. Y de las condiciones dignas para tener ese... tenemos... De las condiciones ¿Perdón, dignas qué dices? de las condiciones dignas de los trabajadores en ese crecimiento económico. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Que eso también es sostenibilidad, ¿no? Sí, Porque señor. sostenibilidad es hacer sostenible la vida, empezando por la vida humana. Y la manera como hoy se organiza la sociedad y se viene organizando desde los últimos tiempos, que es un sistema en el cual, como dice el Papa Francisco, es un sistema, es una sociedad en la cual lo único que importa son los ídolos del dinero y del poder, donde la persona no importa para nada, es desecho, es basura. Esa es una dinámica suicida porque, por ejemplo, la Organización de la Economía hoy en día está generando, con sus malos salarios, con su estructura absolutamente egoísta, está generando, imagínense ustedes, ni más ni menos que 3.500 personas, la mitad de la humanidad, que vive en condiciones de pobreza. Estoy citando el sitio web del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional. Según la Organización Mundial para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, diariamente mueren 26.000 personas de hambre, Gabriel y Gustavo. Entonces eso nos está mostrando que tenemos una organización económica suicida, que no solamente acaba con la naturaleza, sino que está acabando con la vida humana, y que exige que nosotros organicemos la economía y la política no al servicio de los grandes poderes del capital, sino al servicio de toda la humanidad. Y eso también es otra dimensión de la sostenibilidad. Padre, pero digamos, con esta pregunta que hace Gabriel, pues se ve, digamos, el interés de la Iglesia por esas situaciones que la humanidad comienza a presentar, y obviamente después de los años del 91, también con la encíclica del Papa Juan Pablo II, que comienza a hablar de la conversión ecológica, y con la del Papa Benedicto
17, de 16, perdón, es hablar de respetar la creación y los recursos naturales, pues vemos ese interés pues, de la Iglesia en todos estos temas que nos atañen a todos. Sin embargo, quería preguntarle si habría alguna oportunidad que comenzáramos, por ejemplo, desde la Iglesia a pensar que esas ceremonias y actividades litúrgicas que hacen tradicionalmente pueden comenzar a cambiarse en términos de promover los temas de evitar los consumos excesivos y también hacer mucho más, como más coherentes con la sostenibilidad. Estuvimos viendo que pues, la Semana Santa que estamos pasando en este momento, pues también se convierte en un mecanismo para generar mucha contaminación y afectar de alguna manera el medio ambiente. No sé si ya han visto algo y tengan preparado algo para comenzar a transformar ciertos ritos de la Iglesia. No, miren, eso venimos trabajando ya desde hace yo diría que décadas, ¿no? De muchas maneras. La Semana Santa empezaba con un domingo de Ramos, donde entonces cogíamos unos ramos de unos palmas especiales y evidentemente estábamos contaminando y acabando con el entorno natural. Ya desde hace varias décadas en la Iglesia se ha prohibido utilizar esos ramos, utilizar, digamos, pedazos de árboles, no, pues simplemente vivamos al Señor con los pañuelos. De otra parte, en las diferentes celebraciones litúrgicas de la Semana Santa y de todo el año, pero como estamos acercándonos a la Semana Santa, entonces hablemos más específicamente de la Semana Santa, se busca cultivar una gran sensibilidad con el cuidado de toda forma de vida, empezando con el cuidado de la vida humana, porque es que la sostenibilidad es precisamente evitar que se continúe cayendo a pedazos la vida de la naturaleza y la vida de las personas. Es decir, es que en última instancia y en primera también, toda la dinámica de la muerte y la resurrección del Señor Jesús no tiene sino un solo objeto: promover la vida humana para salir de las dinámicas egoístas de este sistema que idoliza el dinero y el poder y acaba con las vidas de las personas, y tomar conciencia de que Jesús precisamente muere y es asesinado porque Él le apuesta toda la existencia a la promoción de la vida y a la construcción de convivencias solidarias y excluyentes. Y por eso es que el poder mata a Jesús hace 2000 años, y lo sigue matando hoy. No se nos olvide que Jesús, desde la experiencia cristiana, es evidentemente una persona de nombre y apellido, pero como dice el apóstol Pablo, muchísimas veces, ¿quién es Jesús? Todas las mujeres y todos los hombres somos el cuerpo de Jesús. Luego, acabar con la vida humana, dañar la vida humana, es matar a Jesús, es dañar a Jesús. Entonces, fíjate cómo el centro mismo de la experiencia pascual es un cultivo y una práctica por la conservación y la promoción de toda forma de vida, empezando por la vida humana, que es la forma de vida más importante. O sea que, Gustavo, eso no, de ninguna manera podemos decir que eso es algo nuevo. Pues primero todo es el eje de los 2000 años de historia del cristianismo. Y ahora, cuando hemos estado tomando y cuando estamos tomando conciencia de estas dinámicas de sostenibilidad desde hace unos 30 o 40 años, pues por supuesto que también desde la Iglesia venimos promoviendo el cuidado de todo tipo de vida, empezando por la vida humana. Decía un antiguo jefe mío, padre, rezar no es una estrategia. Y esto no lo podemos tomar como un castigo divino, sino simplemente es un llamado a la acción. ¿Cómo lo ve usted frente a esas teorías? No, pues totalmente de acuerdo, porque a propósito de rezar que tú dices, de orar, la primera y más importante forma de oración es la práctica del amor y la solidaridad. Okay.
permíteme brevemente ubicar el tema de la oración. La gente cree que desde el camino cristiano orar es repetir un poco de fórmulas. Error total. La palabra oración del latín oratio significa referirse a. Entonces, orar ante todo es referirse a Jesús, referirse al otro. Orar ante todo es una práctica. Como con mucha sabiduría dice San Ignacio de Loyola, el fundador de la Compañía de Jesús, la comunidad donde yo me ubico, la comunidad del Papa Francisco, ¿verdad? Nos dice San Ignacio de Jesús, perdón, nos dice San Ignacio de Loyola, encontrar a Dios en todas las cosas y ser contemplativos en la acción. Contemplar, que es un sinónimo de orar y que significa también lo mismo, contemplar un paisaje, referirnos al paisaje. La contemplación evangélica es referirnos al otro. Entonces, ser contemplativos en la acción y encontrar a Dios en todas las cosas. La primera forma de oración es la práctica del evangelio. La primera forma de oración es el cuidado del otro. Lo que cultivamos, por supuesto, también con las celebraciones sacramentales y litúrgicas de diferentes tipos, con diferentes rezos, como el rosario, por ejemplo, que solo tienen sentido si ellos están cultivando, insisto, la forma fundamental de oración. La forma fundamental de oración es ser contemplativos en la acción, en la práctica de la solidaridad y encontrar a Dios en todas las cosas. Padre, me tengo una pregunta, porque usted, digamos, ha insistido mucho con esa, digamos, vocación que parece que tuviera el mundo sobre idolatrar el dinero y el poder. ¿Cómo podemos ver esa coherencia de la Iglesia Católica en particular por no dar ese mensaje de austeridad, de simplicidad, porque pareciera que muestran todo lo contrario, es manifestando muchos símbolos de riqueza y de poder? Bueno, mira, seamos precisos. Sí, por desgracia, en un pasado, sin lugar a dudas, yo diría un pasado de siglos, hubo sectores de la Iglesia notables que que realizaron acciones de ostentación, de poder, de derroche, gravísimo pecado de la comunidad católica, por el cual ya desde el Concilio Vaticano II pedimos perdón a la humanidad, y pedir perdón no es simplemente un juego de palabras. Pedir perdón es ante todo reconocer el error y cambiar con hechos. Yo creo que eso que sucedió en un pasado cada vez sucede menos. Y el Papa Francisco, por ejemplo, sí que es un gran testimonio de eso. Un testimonio de vida sencilla y simple y por consiguiente de ausencia de derroche y por ende de malgasto de diferentes recursos. El Papa Francisco, como ustedes saben, vive de una manera muy austera. Él no vive en el Palacio Apostólico. Cuando lo eligen Papa, lo llevan al Palacio Apostólico, entra, da una vuelta y sale y dice: yo no puedo vivir en un lugar donde pueden vivir 300 personas. Como bien sabemos, él vive en la hospedería Santa Marta, una hospedería que hay en el Vaticano, tremendamente austera. Yo la conozco. Un cuarto de 4x4, un pequeño baño. Entonces él vi y mandó a hacer una puerta para comunicarse con el cuarto adyacente, y en ese cuarto él despacha. El Papa Francisco deja los armiños, deja los zapatos Pierre Cardin, utiliza unos zapatos de cuero, entre otras cosas, viejos. Los periodistas siempre son felices enfocando los zapatos. Anda en el carro más sencillo del mercado, sin blindaje, poniendo en riesgo su vida, que lamentablemente hay sectores que quieren matar al Papa Francisco. Es un personaje que está invitando, a partir de su práctica, de su manera como él vive 24 horas sobre 24, a que toda la iglesia, que todos los 1.300 millones de personas que formemos la iglesia, tengamos un uso simple de los recursos, que no los derrochemos, que los cuidemos.
Entonces, eso por supuesto se ubica en el corazón del Evangelio. Si alguien vivió con simplicidad y austeridad fue Jesús de Nazaret. Y a lo largo de la historia también tenemos grandes ejemplos de simplicidad de vida y de cuidado de los recursos. Es decir, no hagamos la lista porque no acabamos nunca. Hablemos, por ejemplo, de San Francisco de Asís, el gran patrono de la naturaleza. Un hombre de una vida súper austera y que precisamente comprendió ya desde hace 800 años, porque él vivió en el siglo XII, que un imperativo del camino cristiano era el cuidado de las personas, el cuidado de la naturaleza, el cuidado de las plantas, el cuidado de los animales. Entonces, digamos que al mismo tiempo que en un pasado ha habido esa inconsecuencia con el cuidado de la vida y con el cuidado de los recursos, también se han dado corrientes muy fuertes que hacen todo lo contrario, y hoy en día estamos muy empeñados, por ejemplo, en casos. En nuestra Universidad Javeriana, pues, en nuestros colegios, nosotros reciclamos los desechos, nosotros somos tremendamente observantes en no derrochar ningún recurso, utilizamos energías renovables, energías solares, en fin, 40.000 hechos más para cuidar la vida, cuidar la naturaleza, en instituciones eclesiásticas donde precisamente estamos actuando de manera pertinente y consecuente con esta dinámica de la sostenibilidad de la que estamos hablando. Padre, y si nos quedamos en que sí, hagamos cositas, pero Dios proveerá, y eso nos saca de esta, ¿a dónde nos lleva eso? Gravísimo, mi querido Gabriel, porque como me enseñó, pues, quizá uno de mis mejores profesores de teología fundamental, entonces nos decía este maestro a los estudiantes en el pregrado en teología, en la carrera de teología, cuando nos daba clase de teología fundamental, comillas: muchachos, del cielo no cae sino agüita, no cae nada más. Todo el resto nos toca a nosotros. Entonces, ¿Dios qué es? ¿Dios qué hace? Pues Dios nos comunica una fuerza, un sentido, un horizonte. ¿Qué más podemos pedir? Como dice el otro, el que pida más que le piquen caña. Entonces, Dios nos da un horizonte, una fuerza y un sentido. Pero Dios no va a resolvernos el problema de la destrucción de la capa de ozono, ni Dios va a resolvernos el problema de las relaciones comerciales internacionales inequitativas que genera 3.000 millones de personas muriéndose de hambre. No, ese problema lo vamos a resolver nosotros. Entonces, que Dios probará que Dios nos va a resolver todo, no, su merced. El cielo no cae sino agüita. Somos nosotros, animados por la fuerza de Dios, quienes tenemos que resolver los problemas concretos de la humanidad. Por eso en el Evangelio Jesús nos invita a construir el reinado de Dios. ¿Qué es reinado de Dios en la mentalidad del Evangelio hace 2000 años, en el lenguaje del Evangelio? Lo que hoy podríamos llamar la sociedad de Dios. Una sociedad sin exclusiones, sin miserias, sin odio, sin guerras. Y eso lo tenemos que hacer nosotros. Dios no nos va a hacer eso mientras nosotros sigamos derrochando recursos y sigamos acabando con el medio ambiente. Bien, padre, pues finalmente voy a tomarme una licencia aquí en Caracol Sostenible para no solo quedarnos en sostenibilidad en cambio climático, porque cuando estamos hablando de sostenibilidad esto necesita un cambio de comportamiento de todos los ciudadanos del mundo. Y ese cambio de comportamiento también se puede dar desde la religión, desde ser un buen ciudadano del mundo. Así que quisiera precisamente teniendo un padre como usted aquí hoy en este programa especial de Semana Santa, el padre Carlos Novoa, pues que nos diera una reflexión general que nos lleve a ese cambio
sea cambio de hábitos para la sostenibilidad, pero cambios de hábito para la vida, para tener una vida más tranquila, más acorde, no con Dios, con el que crean, con la fuerza superior en la que crean o sin que lo crean, porque se trata de eso, de ser buenos ciudadanos del mundo, de ser buenos con el prójimo. No es necesariamente de recitar, como usted bien lo dice, las oraciones, ni recitar los 10 mandamientos, sino de cumplirlos y llevarlos a cabo. Sí, muy de acuerdo con esa perspectiva tuya. Y tú me pides una reflexión final. Bueno, mi reflexión final es, queridos oyentes, Jesús nos invita a cuidar toda forma de vida, empezando por la más importante, que es la vida humana, ¿no? Parte fundamental de las dinámicas de sostenibilidad. Que en esta Semana Santa, Jesús, que muere y resucita por nosotros para salvarnos del egoísmo y de la destrucción de la vida humana, nos ayuda a conservar la vida humana de tantas maneras, empezando, perdonarnos en un país donde hay tantos odios, en un país donde hay tantas violencias, en un país donde lamentablemente con frecuencia se cree que los naturales conflictos de la convivencia humana se solucionan a sangre y fuego. No, señor, nosotros no podemos seguir matándonos ni acabando con la vida del hermano y del compatriota. Nosotros tenemos que abrirnos a la verdadera fuerza de Jesús, que es la fuerza del perdón, del reconocimiento mutuo, y que nos evite la práctica de la violencia, del odio, de la exclusión. Que nosotros en esa misma dinámica tengamos muy presente que lo más importante es el bien de todos. Entonces acabemos con un mal que está matando este mundo, pero como la caridad empieza por casa, entonces que está matando este país, se llama la corrupción. Corrupción pública y corrupción privada. Corrupción de sectores del Estado, corrupción de varios sectores de la empresa privada. Que eso es asesinar personas. Nos robamos los recursos que necesitan los hospitales, que necesitan las escuelas. Compatriotas nuestros, porque se han robado la plata de los hospitales y que mueren en la puerta de los hospitales porque no hay cómo atenderlos. Entonces, ese creo yo que es el llamado que nos está haciendo Jesús, y que yo, como su servidor, indigno, pecador, que me ha llamado de manera especial a servir a la comunidad, entonces yo en su nombre me hago a mí mismo y se lo hago a todos ustedes. Pero mire, padre, que precisamente yo le decía, vean, vamos a tomar un paréntesis, una licencia para hablar de una reflexión, y tocó usted un tema tan grande como la corrupción, y ya hemos tenido aquí en Caracol Sostenible capítulos de nuestro programa dedicados a la relación de corrupción y sostenibilidad, profesor Gustavo. Pues Gabriel y padre, sí, efectivamente lo que dice el padre sobre la corrupción hace parte de uno de los objetivos de desarrollo sostenible, que es el número 16. Pero claro. Paz, justicia e instituciones sólidas, y especialmente el objetivo 6.5, que habla sobre la lucha, sobre todas las formas de corrupción, soborno y demás mecanismos que están generando este tipo de situaciones. Y el padre pues hace una referencia muy importante. Desde hace algunos años hemos venido trabajando en Colombia y en Latinoamérica estudios sobre el tema del soborno en particular, por ejemplo. Y hemos visto, aunque Colombia no es el más importante, sí, digamos, está consolidando como en una institución. Estamos volviendo el soborno como en una institución, algo, digamos, normal, algo tradicional que hacemos todos los días, y eso es supremamente grave, porque como dice un director de Transparencia Internacional, la corrupción no es un desastre natural. Es un robo frío y calculado, especialmente a las mujeres, a los hombres y a los niños más débiles. Por supuesto, no falta por ahí el hiperperdido, que dice, no, es que lo que pasa es que las personas somos corruptas por naturaleza. No, señor. No, señor. Error. Traición. Las personas no somos corruptas por naturaleza. Las personas, cuando somos corruptas, es porque optamos por el engaño, por la traición, por el enriquecimiento ilícito, movidos por los sentimientos más egoístas para cargarnos a todos los congéneres por delante. Eso es fruto de una decisión libre y autónoma. No que es que no,
que yo soy así, que nací así. No, señor. Usted nació con libertad y con posibilidades. Y los contenidos de la relación de esa responsabilidad no depende de la naturaleza, no, depende de usted, depende de mí. ¿Me explico, Gustavo? Sí, Pues claro que nos sí, nos fuimos al contrato social. El hombre nace libre, pero en todas partes está encadenado. La traducción después fue que el hombre nace libre y la sociedad lo corrompe. Pero ahí hay un problema que yo veo que es muy grave, es que no se le da cara a esa corrupción. Parece que fuera un problema, un cáncer, un flagelo, algo que no podemos controlar. Y tiene cara y tiene nombre, como lo dice el padre, a pesar de que lo quieran negar. Bueno. Así es. Así es. Bueno, pues Padre Novoa, mil gracias por acompañarnos en este Caracol Sostenible aquí cuando estamos cerrando esta Semana Mayor. Qué buenas reflexiones las que hemos tenido y bienvenido siempre a Caracol Radio, que es su casa. Gabriel, Gustavo, muchísimas gracias por esta invitación, por este análisis tan enriquecedor y que terminemos nuestra Semana Santa con la celebración pascual de esta noche y con la celebración de la resurrección, que no es nada distinto a experimentar que cuando yo me abro a la vida, al amor, a la solidaridad, esa vida, esa solidaridad es más fuerte que cualquier tipo de muerte y nos rescata de la muerte, de la corrupción, de la miseria, de la inequidad, del egoísmo humano. Amén, Felices Padre. Pascuas para todos. Gracias, Padre. Un abrazo grande. Felices Pascuas, padre. Bueno, feliz día. Gracias. Ya regresamos con Caracol Sostenible. Caracol Sostenible. De lo absurdo a la reflexión. Bueno, profe, de lo absurdo a la reflexión, ¿a dónde nos lleva la reflexión de esta Semana Santa con usted? Gabriel, al inicio del programa usted hablaba de la acción y de eso quiero hablarles. Cuando las creencias permiten o facilitan que se obstaculice la acción ambiental. Es decir, que el cambio climático todos sabemos que es una realidad y está respaldada por una abrumadora evidencia científica. Sin embargo, hay algunos sectores que tienen algunas creencias que han utilizado para cuestionar o incluso negar esta realidad. Y eso genera pues unos desafíos que son muy importantes para poder desarrollar estas políticas y acciones para favorecer el medio ambiente. Esta conjunción, intersección entre fe y escepticismo climático nos plantea pues unos interrogantes importantes que hemos visto a través de nuestro episodio, y yo creo que debemos comenzar a identificar qué es lo que está pasando. Hay ciertos sermones y discursos en donde el cambio climático es presentado como una agenda globalista y que está apuesta a los valores tradicionales cristianos, muchas veces seguido por pues, importantes políticos. Hay un caso que es emblemático y es el del senador republicano de Estados Unidos que se llama James Inhofe, que además, es importante esto, fue presidente del Comité del Medio Ambiente del Senado, hasta como el 2023, algo así. En el 2012 él escribió un libro que se llama The Great Hoax, así como el mayor de los engaños, y él decía que la conspiración o el calentamiento global es como una especie de conspiración muy fuerte. También podemos ver algunos datos, según unos estudios del Public Religion Research Institute, solo el 31% de los protestantes evangélicos blancos en Estados Unidos reconocen que el cambio climático es causado principalmente por actividades humanas, mientras el 73% de las personas sin afiliación religiosa consideran que el cambio climático es producido por la actividad humana. Entonces aquí encontramos esa paradoja, como ven, que radica en que muchas tradiciones religiosas promueven responsabilidad y cuidado con la creación, como hemos visto. Sin embargo, hay ciertas interpretaciones que minimizan esa capacidad o esa responsabilidad que tienen los seres humanos para poder socavar o acabar con estos principios tan importantes. Entonces yo creo que esta es una contradicción que va a afectar claramente la eficacia de nuestras políticas y acciones ambientales, y también plantea desafíos frente a la fe y la acción climática, como usted hablaba inicialmente. Entonces, pues, yo creo que la religión puede ser una barrera o una fuerza transformadora frente a esta situación que enfrenta ahora la humanidad. Todo depende de cómo se vaya a interpretar, cómo se enseñe y si se usa o no se usa mal en contra, digamos, de este tipo de situaciones. Es un negacionismo religioso, pues creo que no implica que uno renuncie a su religiosidad y a sus creencias,
sino que enfrente una realidad que ya es evidente para todos. Pero mire, hay nadie que genere más influencia, yo creo que en el mundo, que los mismos sacerdotes, llámenlos pastores o llámenlos en cualquier religión, aquel ser que es el que da la misa, el que da la palabra, el que lleva la oración. Son los grandes influenciadores que ha tenido la historia de la humanidad, no los influenciadores que hoy vemos en las redes sociales que nos llevan no a deslegitimar, sino a dañar, a crear unas estructuras falsas alrededor de lo que estamos haciendo frente al cambio climático. En ellos puede caer una gran responsabilidad en los que nos pueden llevar a la acción, al cambio, diferente a solamente quedarnos en la oración, que va en conjunción con lo que usted viene diciendo aquí. Así es, Gabriel, creo que es importante que comencemos a educar, a sensibilizar más en temas climáticos y sobre todo a buscar ese liderazgo religioso más activo, ¿no? Que, como usted dice, es un impulsor muy, muy grande para que la gente pueda transformar sus comportamientos. Bien, pues hasta aquí Caracol Sostenible, la producción periodística de Juan Manuel Durán, el profe Gustavo Yepes y Gabriel de las Casas, con este programa especial de Semana Santa. Sigan en Caracol Radio y nosotros nos vemos en Caracol Sostenible, en esta alianza con la Universidad Externado de Colombia, el próximo sábado a las 11 de la mañana en Caracol Radio.